La doctora Andrea Falcone, gracias por venir, doctora. No, por favor. Bueno, los números son estos, los mostramos. Acá ha habido un decreto que suspende, la ley de emergencia suspende la movilidad previsional y el decreto de Alberto Fernández, los aumentos que se están pagando ahora en marzo, implican para los jubilados, bueno, que hay jubilados con haberes arriba de 17.000 pesos que están perdiendo respecto a lo que le correspondía. En vez de tener el 11,6% de aumento en marzo, van a tener mucho menos. Algunos, por ejemplo, tomo al azar un jubilado de 30.000 pesos de salario, de haber, va a perder 1.300 pesos mensuales respecto a lo que le correspondía. Y un jubilado de 37.000 pesos mensuales pierde casi 2.000 pesos, uno de 50.000 pesos pierde 3.200 pesos. Bueno, esto fue el decreto que planteó que los aumentos para la jubilación mínima, yo lo digo siempre, no se dieran con los intereses de la LELIC o con la emisión monetaria, lo que prometía Alberto Fernández en la campaña electoral, sino del bolsillo de los propios jubilados que ganan más de la mínima. Así es. Y ojo que son jubilados, estamos hablando, hay que vivir con 30.000 pesos por mes y que te saquen 1.300 pesos mensual. A su vez, los aumentos para la mínima son muy módicos. Los aumentos que se le da a la mínima tienen este mes 13% de aumento en vez de 11,6, son 198 pesos más para la jubilación mínima. Porque lo que le sacan a estos, los que ganan más de 17.000 pesos, es mucho más de lo que le dan a los que ganan la mínima. ¿Cuánto más? Y bueno, en el medio el Estado se ahorra 10.000 millones de pesos mensuales, en nuestra estimación, de recaudación. A ver, doctora Falcone, ¿cómo sigue este tema? Porque hubo una presentación colectiva, un amparo, van a llover los juicios, decía ayer Eugenio Semino, pero la justicia rechazó el amparo colectivo. ¿Esto significa que no hay marcha atrás con el decreto y la ley de emergencia? No, esa es una interpretación que se hizo en los medios. Lo cierto es que la jueza Zaino no rechaza el amparo colectivo por el fondo de la cuestión. Simplemente dice que la gran masa de jubilados no tienen la misma afectación, el mismo agravio, y por ende no puede haber un amparo colectivo y que el camino es el amparo individual. Lo cierto es que acá escuché hablar de políticas económicas, de emergencia económica, y la economía tiene un límite, que es la ley. Entonces, todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada, y esto es nuestro principio que nos rige, que es nuestra Constitución. En tanto decidamos ser un país constitucional y no agarrar la Carta Magna y prenderla a fuego, esto es inconstitucional y así va a ser declarado por los tribunales. La verdad es que hoy lo que se está diciendo, y algunos letrados que apoyan, digamos, la medida, y seguramente algunas de las personas que están acá, es que hay una emergencia económica declarada por el Congreso y que eso justifica las quitas que son confiscatorias. Y lo cierto es que no, porque parece ser que la emergencia económica en la Argentina es la regla, porque en los últimos 30 años se declaró 4 veces, 1989, 1999, 2002 y 2019. Entonces, si cada 7 años voy a declarar la ley de emergencia económica para poder avasallar derechos adquiridos, digamos, esto no va a funcionar. El camino es el amparo individual, y esto lo confirmó la jueza ayer. Las quitas son confiscatorias, como vos lo ves ahí, especialmente arriba de los 50.000 pesos. Y nosotros no sostenemos que hay un derecho adquirido sobre una determinada movilidad. La Constitución dice que las jubilaciones y las pensiones tienen que ser móviles. No dice cuál es el índice. No dice que no se puede cambiar. Lo que sí nos está diciendo la Constitución es que si yo la cambio cuando el semestre ya transcurrió, eso es inconstitucional. Y esto lo mismo lo hizo Macri en el 2017, claro, y lo mismo Macri se hace resolvió. el cambio de la ley de movilidad en diciembre de 2017 para ahorrarse un trimestre de pagarle a los jubilados. Que de hecho hicieron juicio a los jubilados, ya en primera instancia, y la Cámara de Previsión Social está en la Corte Suprema, le dijo que estaba mal, que Macri le sacó un trimestre de aumento a los jubilados y hay que devolvérselo. O sea, el Estado argentino se lo va a tener que pagar. No, y de eso ya hay amparos firmes, sí, que por cuestiones técnicas procesales no han ido a la Corte Suprema y ya lo que tienen vos decís sentencia es que firme. suspendieron la movilidad, pero ya había transcurrido el segundo semestre del año pasado, tenían que pagar por lo menos ya marzo y junio, tenían que pagar Lo mismo los aumentos sucede ya. ahora. Marzo y junio lo tienen que pagar conforme esa movilidad. A la ley de movilidad anterior. No, lo que tenemos que entender como país es que los cambios no pueden ser abruptos e intempestivos, porque si yo avasallo derechos adquiridos, lo único que hago es aumentar la litigiosidad. A ver, Leandro, explícame, porque es tan obvio, digamos. Es decir, yo puedo entender la razón en la emergencia y también el tema de austeridad y demás, pero es tan obvio desde el punto de vista, así como fue obvio en su momento con el cambio de la ley de Macri, es tan obvio en términos de derecho de los jubilados del semestre transcurrido.
Sí, no soy abogado, igual me parece que es un tema que obviamente tiene que resolver la justicia. Sí podemos, me parece, hacer algunos puntos para explicar cómo llegamos a esta situación, porque así como recién venimos hablando de la deuda externa y de la fuga de capitales y no mencionamos a los responsables de llevar el país a esta situación, también es necesario entender qué ocurrió con el sistema previsional argentino. Y la verdad es que Cristina le deja a Macri un fondo de garantía de sustentabilidad con 67.000 millones de dólares. Y 3 millones de Y lo jubilados recibe. que hicieron aporte. Sí, ahora que nunca le pusimos la cuenta de cuánto vale. Ahora te lo cuento. 3 millones de Sí, argentinos que no pusieron aporte, Sí, pero que el sistema aumentaron Le exponencialmente. ponemos la cuenta, Vamos, 250 vamos de a millones poco, te de pesos explico todo. anuales. Bueno, Vamos, sí, que no se hay lo ningún están problema. sacando a los Sí, no hay que ningún problema, contribuyeron. pero el sistema, Facundo, No, pero... para ver, bueno, vos computás. Pero me una dejas cuenta hablar y la después, otra, pero- ¿no? Porque venís con un macaneo de entrada y te paro. Pero no, ¿cómo macaneo? Ignorá los 3 Facundo, millones de jubilados que pusieron sin hacer aporte. ¿cómo se financia el régimen? Fácil, No, ¿te parece fácil? a ver, Facundo, sin chicana. ¿Cómo No, se no es financia? chicana. Pero por eso Vos yo... estás hablando de la enorme crisis Facundo, del sistema te lo voy a explicar. y te olvidás Te de lo los voy a- 3 millones que te le lo voy a regaló explicar, te lo voy- Cristina, que significa, te la lo- acaba de te decir lo la voy a doctora, expli- te lo- 800.000 Te lo voy a millones explicar. de pesos. Sí, yo sé- Explícamelo, que bueno, te está bien, voy a yo sé escuchar que- con mucha atención. Dale, bueno, muy bien. explícamelo. El sistema previsional argentino se financia con aportes y contribuciones a la seguridad social y además con impuestos generales de asignación específica. La gente que paga IVA, por ejemplo, que paga ganancias, una parte va para ese sistema. Acá hay una falsa idea que el sistema se financia solamente con el aporte de los trabajadores o de los jubilados. Eso es mentira. Y entonces, primer punto. Segundo punto, la gente que recibió el beneficio de la moratoria, entre otras cosas la devolvió, porque está pagando todos los No meses. hablamos Y de el moratoria. sistema... Para, déjame terminar. Hablemos, no, que vos me estás Te estoy contestando con explicando. otra cosa, pero A mí me hablemos estaban haciendo una... No, vos te pusiste mal cuando yo dije, hay que explicar qué pasó con la deuda y con la fuga, porque esto tiene responsable, y hay que explicarle a la gente qué pasó con el régimen previsional, porque lo quebraron. Cuando Cristina se va en el año 2015, deja un déficit del ANSES de 10.000 millones de dólares, 10.000 millones de pesos. Hoy están 122.000. No es cierto. 122.000. No es cierto. Dejaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por que más hicieron- vehemencia, estás mintiendo. No estoy mintiendo. Podés mentir No estoy vehementemente, mintiendo. pero No estás estoy mintiendo. Si querés, metete en la página No, del conozco ANSES. los números Metete perfectamente. Metete en la página del ANSES, son los informes del ANSES. Conozco los números perfectamente. Si yo estoy diciéndolo acá es porque vengo informado, no vengo a tirar números. Está en la página del ANSES. No, porque estás Si vos hablando del querés- sistema contributivo y recibe impuestos. Sí, claramente, ANSES también paga un montón de prestaciones que no Claro, son contributivas. obvio, sí. Por ejemplo, la UH. La UH, claro. Bueno, pero entre otras. Sí, claro, ¿qué Entonces, tiene de los números contradictorio con lo que concretos estoy es que diciendo? recibe impuestos, pero también paga prestaciones no contributivas. también. Y entre ellas tenemos, dentro de lo que dice el señor, el 50% de los jubilados de con moratoria no tenía aportes. Y esto esto es concreto. Algunos- Después tenemos otro 50% que tenía arriba de 15 años de aportes Perdóname, promedio. ¿y qué es lo que mentí? Lo que estás diciendo es que el sistema no tenía deuda cuando Cristina lo Yo dejó. no te estoy Eso diciendo es eso. mentira. Te- 10.000 millones de pesos no Te era estoy la deuda explicando, anual. Mira, eso es... ¿Cómo pasamos de 10.000 a 1.4 billones solo de Ahora sistema te lo voy a contributivo? explicar, pero déjenme hablar, porque si no es muy sencillo. Pum, cada vez que digo... yo no vengo acá a mentir. La gente se puede meter, está en la página del ANSES, incluso hay un video que cuenta, de 4 minutos, que está en Facebook del ANSES, que cuenta estos números. Primer punto, ¿qué fue lo que pasó? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es la plata del ahorro de los jubilados. Bueno, obviamente, devaluaciones, malos negocios. Ahí está Toto Caputo, hay un montón de muchachos que tienen que explicar que hicieron negocios con la guita del ANSES, porque también en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad había gente del Ministerio no. de Finanzas. Nosotros no. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo se componen los recursos del ANSES? Bueno, en primer lugar, con aportes y contribuciones patronales, 240.000 empleos menos, perdona, son 240, no, si no, no se puede, son 240.000 personas menos que dejaron de aportar. En segundo lugar, con la caída del salario real, digamos, uno de los principales déficits fue que dejaron de aportar a la seguridad social. En tercer lugar, a partir de la caída del consumo, como el 10% del IVA va para financiar el régimen previsional, cuando cae el consumo también deja de financiar. Hay infinidad de factores que explican por qué han quebrado el sistema. ¿Y sabes por qué lo hicieron? Porque querían llevar la Argentina hacia el fondo, hacia un sistema de AFJP. Cuando traen la ley, el gobierno de Cambiemos, cuando trajo la ley de Cambiemos, una de las El cosas... subsecretario de Finanzas es el que Perdóname privatizó una la cosa, JP. vamos por parte, porque Sí, si no, no pero se vos entiende. hablás como No, si porque vos me no decís, pasaran cosas. incluyeron Bien, 3 pero millones de... no ha pasado nada. No. Vos decís, incluyeron 3 millones y medio de jubilados. Primero, por ejemplo, mi vieja aportó durante 15 años y después la empresa quebró y cuando se fueron a quejar se dieron cuenta que esos aportes no estaban. Y a mi vieja se jubiló con... No, pero a ver, un segundo. No, pero pará, No volvamos Hay que ser muy frío para decir... El aporte de las moratorias previsionales y demás. Es una cosa Porque terrible. O de la UH, no volvemos a esa discusión, porque entre otras cosas hubo un gobierno en los últimos 4 años que amplió. ¿Qué amplió? No, Exacto. Entonces, ¿qué significa No, eso? Maxi, ¿Qué significa? lo que Que hay hay un que problema ser- político no, en la hay que Argentina. Perdón, hay un problema político en la Argentina que es insoluble y que el Estado tiene que dar una solución.
que es que si tenés 4 de cada 10 trabajadores en Ahí negro, estamos. cuando Claro. llegan a la edad de jubilarse, el Estado empezó con el gobierno de Cristina, pero lo amplió Macri, porque ¿qué iba a hacer? Pero acá Si no lo- venimos a quejarnos El Estado lo también y que a hace llorar es cuando- reconoce una La prestación. moratoria es la Exactamente. respuesta. Una prestación. La moratoria es la Exactamente. respuesta, pero no deja de ser no un parche. Pero a lo que quiero ir ahora Hay que es a ser lo- muy frío para decir 3 millones. ¿Qué hacemos con los 3 millones lo y que medio de quiero, jubilados? lo que ¿Lo quiero- dejamos pero sin- por eso, lo que quiero ir a hacer, Está no de quiero loco. discutir ahora, lo que quiero discutir ahora es, me parece que así no se arregla, digamos. Es cierto que Macri lo trató de hacer también a los ponchazos, sacarse en el bolsillo No, no, Duhovne le dijo, porque te ahorras él un trimestre, él te ahorras acaba un de trimestre. adjetivar algo relacionado. Pero acá hay 2 millones de jubilados, Él acá hay acaba 2 millones de decir jubilados. que yo soy muy frío y que no me importa. No, No lo yo dijo, dije lo otra dijo con cosa. ella. No, yo digo otra cosa. Acaba de decir Leandro Sí. que la razón del desequilibrio financiero tremendo, lo dijo así con énfasis, ha sido el despilfarro de Macri. Y yo digo, ¿por qué no pones en la cuenta la incorporación? Yo no digo ni siquiera que no corresponda ni que sea justo. Yo digo, financiemos lo otro, pero si lo pusiste a la cuenta del ANSES y lo dijiste, medilo. Y si son 800.000 millones, hacete cargo de que ese es un problema que generaron ustedes. Vemos cómo resolvemos, no dejamos a nadie desamparado. problema? Con los impuestos lo ¿Cómo un pagamos. problema? Un problema Pero central. escúchame, ¿y por qué entonces el gobierno... ¿Desfinanciaste el ANSES? Pero, ¿cómo desfinanciaste el No, ANSES? en 800 Si el gobierno de Cambiemos bajó ¿Por qué contribuciones amplió patronales. en 1 millón de personas la Porque, pensión de bueno, adulto mayor? ¿Qué Por sé yo? ejemplo, pero ¿Por qué además amplió en 1 millón de personas redujeron las Bueno, contribuciones las patronales a las la grandes pensión? empresas. ¿Por es qué una la locura. Argentina real? Porque hasta el gobierno de Macri se dio cuenta de que la Argentina real, Explota, que una porque solución tenés que darle porque si no te Te explota la explota, Argentina. exactamente. Creo que Pero bueno, a la discusión que quiero ir, es, lo que estoy planteando es, mirá, que hay 2 millones de personas que es cantado que te van a hacer juicio Sí. y que va a terminar esto como terminó en su momento la reparación histórica de Macri, que fue también, algunos dicen un error de política económica, porque un punto de PBI reconociste de pagar, pero también, bueno, Macri dijo, bueno, vamos a reconocer algo que igualmente estaba en los juicios. Bueno, acá tenés un problema. Si no hay una política de Estado que consensúen qué se hace con el sistema previsional, tenés un problema. Claro. Aparte, Estás un sacando detalle. plata a jubilados que ganan 20.000, 30.000 pesos Para darle a los que muy tienen menos. poquito al otro, para acomodar las cuentas con la negociación con los es que secretarios, no se la con el Fondo diste. Monetario. Te ahorraste 50.000. No es que le sacaste para darle, Vamos. porque lo que le sacaste fueron 50.000. Te Que estás es mucho ahorrando menos que 10.000 le por- diste. Están mintiendo. Nadie dice no que fue no así. se puede hacer no le una sacaron a movilidad uno para darle a otro. distributiva. Dejaron de darle a jubilados y dándole una en miseria Europa, de 190 en pesos a Europa los hay demás. países que están haciendo Está macaneando. En Europa hay países que están haciendo una movilidad diferenciada en desmedro de los que más tienen. Lo que se está objetando es la forma y el momento. Lo que yo no puedo es avasallar derechos adquiridos. A partir de junio puedo establecer una movilidad distinta, dándole un punto más a los que menos tienen, en desmedro de los que más tienen. Lo que estamos diciendo es la oportunidad. No puedo venir con la escoba y empezar a barrer derechos adquiridos para hacer un ajuste brutal cuando esto no viene me desde quedé sin ahora. tiempo. Sí hay coincidencia que hay que reformular los regímenes especiales que no se autofinancian. Y pero espero No que puede haya haber jubilaciones de Perdoname una 300.000 pesos cosa. promedio de los jueces y tener un déficit previsional Ya había de acuerdo. 10.000 millones Ya de había pesos que acuerdo. paga la ANSES, que paga jubilaciones de Espero, 14.000 y pesos. espero que haya coincidencias, es que es una locura atar el sistema, la forma de movilidad a la inflación. Porque cuando Macri lo hace, pensó que la inflación iba para abajo. No, Entonces, no estoy tenés de acuerdo. capacidad de financiamiento, no tenés capacidad de emisión de deuda, te dejaron un déficit fiscal enorme y encima te ataron la fórmula de movilidad a la inflación del 50. Lo que hace la mayor parte de los países ahora- del mundo. No, La no, mayor estás parte de los- equivocado, no funciona así. OCDE. Vos estás mintiendo. No, OCDE, G20, entra a la página del OCDE, G20, el 80% de los países ajustan Perdón, por Son índice de precios. Son AFJP, no son sistemas... No son, No, no son Me FJP, son ¿La sistemas mayoría de de los países del reparto. OCDE? Sí, No, son regímenes equivocado. Me quedé mixtos, sin en todo tiempo. caso. equivocado, Me quedé estás sin- equivocado. me quedé sin tiempo.